Vamos a entrar de lleno en una patología tan prevalente como compleja, la endometriosis, desde una perspectiva puramente clínica. Bueno, para empezar, vamos a lo básico, ¿no? Es fundamental sentar bien las bases. ¿Qué es exactamente la endometriosis y cómo la clasificamos? Pues mira, la definición patológica es muy clara. Hablamos de endometriosis cuando nos encontramos tejido endometrial con sus glándulas y su estroma donde no debería estar, fuera de la cavidad uterina. Y aquí lo vemos perfectamente. Este esquema nos muestra dónde suelen aparecer estos implantes. Fíjense, ovarios, ligamentos uterosacros, el fondo de saco. Y claro, esto es clave, porque la ubicación de estos implantes va a determinar por completo los síntomas. Por ejemplo, si hay infiltración en los ligamentos uterosacros, es muy probable que aparezca ese dolor profundo en las relaciones. O si afecta la vejiga, pues tendremos síntomas urinarios que van y vienen con el ciclo. Clínicamente nos vamos a encontrar la enfermedad en tres formas principales. Primero, la peritoneal o superficial, que es la más común. Luego tenemos la infiltrante profunda, que, ojo, es mucho más agresiva. Hablamos de una penetración de más de 5 milímetros en los tejidos. Y por último, el famoso endometrioma, el que todos conocemos como el quiste de chocolate. Y se llama así precisamente por ese contenido espeso y oscuro, que no es más que sangre degradada que se va acumulando ciclo tras ciclo. Vale, ya sabemos qué es y cómo se presenta. Pero la pregunta del millón es, ¿por qué ocurre? Vamos a explorar un poco su origen, la etiología y los factores de riesgo que se asocian a ella. A ver, aquí no hay una única respuesta, la verdad. Se barajan tres teorías principales que intentan explicarlo. La que tiene más peso es la del trasplante ectópico, la famosa teoría de la menstruación retrógrada de Sampson. Luego está la de la metaplasia celómica, que básicamente dice que las propias células del peritoneo se transforman. Y una tercera, la teoría de la inducción, que apunta a que ciertos factores bioquímicos despiertan a células indiferenciadas y las convierten en tejido endometrial. Y para que nos hagamos una idea de la magnitud del problema, fíjense en este dato. Afecta a entre un 6 y un 10% de las mujeres en edad reproductiva. Es una cifra enorme, para nada despreciable, y subraya por qué es tan importante conocer bien esta enfermedad y, sobre todo, saber cómo manejarla. Hablemos de factores de riesgo, que los hay y están muy bien establecidos. Para empezar, el componente genético es potentísimo. Hablamos de un riesgo que puede ser hasta 10 veces mayor si hay familiares de primer grado afectadas. Y luego están otros factores como una menarquía temprana o ciclos menstruales cortos. ¿Qué tienen en común? Pues que aumentan el número total de menstruaciones y, por tanto, la exposición a ese posible reflujo del que hablaba la teoría de Sampson. Pero por otro lado, también tenemos la otra cara de la moneda, los factores protectores. La multiparidad, por ejemplo, o periodos de lactancia largos, ¿por qué? Porque inducen estados de amenorrea fisiológica, es decir, no hay regla. Y un dato curioso, un mayor índice de masa corporal también parece jugar un papel protector, aunque este es un hallazgo que todavía se está investigando a fondo. Muy bien, dejamos la teoría y nos metemos de lleno en la práctica clínica. ¿Cómo llega la paciente a la consulta? ¿Qué nos cuenta? Y sobre todo, ¿qué herramientas tenemos para llegar al diagnóstico? El síntoma estrella, sin duda, es el dolor. Y la clave, la gran pista diagnóstica, es que es cíclico. Una dismenorrea que va más, un dolor pélvico crónico. Esto afecta a más del 70% de las pacientes. La explicación es sencilla. Ese tejido que está fuera de su sitio responde a las hormonas igual que el endometrio. Cada mes sangra e inflama todo lo que tiene alrededor. Y de ahí viene todo lo demás, la dispareunia profunda, el dolor al ir al baño que aparece y desaparece con el ciclo. Además, toda esta inflamación crónica puede crear adherencias, distorsionar la anatomía y, como consecuencia, ser una causa muy importante de infertilidad, que vemos en un 20 a 40% de los casos. A la hora de diagnosticar, nuestra primera herramienta, la de primera línea, es la ecografía transvaginal. Es no invasiva y va genial para detectar endometriomas. Ahora bien, el gold estándar, el estándar de oro, sigue siendo la laparoscopia. ¿Por qué? Porque con ella no solo vemos directamente las lesiones, incluso las más pequeñitas y superficiales, sino que además nos permite tomar una biopsia. Y con la biopsia tenemos la confirmación histológica definitiva, blanco y en botella. Y aquí un punto crucial, de verdad, el marcador K125 puede que lo veamos elevado, sí, pero ojo, no es específico, no nos sirve para diagnosticar endometriosis porque hay un montón de otras cosas benignas y malignas que también lo elevan. Así que quede claro, es una herramienta que puede servir para el seguimiento, pero nunca para el diagnóstico inicial. Una vez que estamos dentro con el laparoscopio y vemos las lesiones, usamos el sistema de clasificación de la ASRM. Es un sistema de puntos que nos ayuda a describir lo que vemos, la extensión, la profundidad, las adherencias. Pero aquí viene una de las grandes paradojas de esta enfermedad, y es fundamental tenerla en mente. Esta clasificación es genial para describir la anatomía,
pero no se correlaciona para nada bien con los síntomas. Podemos tener una paciente con un estadio 1 mínimo y un dolor incapacitante y otra con un estadio 4 severísimo y ser prácticamente asintomática. Y todo esto, lógicamente, nos lleva a la última parte, el tratamiento. ¿Cómo manejamos esta enfermedad? ¿Qué estrategias tenemos hoy en día? El pilar del tratamiento, la idea fundamental es suprimir el ambiente hormonal estrogénico. Pensemos, si este tejido ectópico necesita estrógenos para crecer y sangrar, ¿qué hacemos? Pues crear un entorno bajo en estrógenos. El objetivo es que las lesiones se atrofien y, como consecuencia, que los síntomas mejoren o desaparezcan. Entonces, ¿por dónde empezamos? La primera línea de ataque. Por un lado, AINES, para controlar el dolor, el síntoma, y junto a ellos los anticonceptivos orales combinados. Pero la clave, y esto es importante, es usarlos de forma continua, sin descansos. ¿Por qué? Porque así inducimos una menorrea, suprimimos la menstruación y cortamos de raíz ese estímulo cíclico sobre los implantes. El resultado es que se atrofian y el alivio puede ser muy significativo. Vale, ¿y si la primera línea no es suficiente? Pues escalamos. Pasamos a la segunda línea. Aquí tenemos, por ejemplo, los agonistas de la GnRH. Estos fármacos son muy potentes, inducen un estado muy parecido a la menopausia, una pseudomenopausia farmacológica. El problema son los efectos secundarios, por eso su uso se suele limitar a unos 6 meses. Otra opción muy buena que tenemos es el Dienogest. Es una progestina que tiene un efecto muy potente sobre el tejido endometrial y además con un perfil de seguridad metabólica bastante bueno. Y llegamos a la cirugía. ¿Cuándo nos la planteamos? Pues cuando el tratamiento médico se queda corto o cuando la fertilidad es un problema. Los objetivos aquí son muy claros y dependen de la situación de la paciente. Si se quiere preservar la fertilidad, el abordaje tiene que ser conservador. Quitar los quistes, eliminar los implantes, liberar adherencias, todo para intentar restaurar la anatomía normal. Ahora, si estamos ante un caso severo y ya no hay deseo de embarazo, entonces la histerectomía con o sin extirpación de ovarios se considera el tratamiento definitivo. Y con esto llegamos al final de la revisión. Pero claro, todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, una pregunta esencial para nuestro día a día en la consulta. Porque la endometriosis es una enfermedad crónica que tiende a volver, y esto nos obliga a reflexionar. ¿Dónde ponemos la línea? ¿Dónde termina el tratamiento de un brote, de un episodio agudo? ¿Y dónde empieza ese manejo a largo o larguísimo plazo que lo único que busca es preservar la calidad de vida